Buenos días a todos nuestros oyentes el día de hoy. Somos el grupo conformado por... Jamie Tatiana Urrego. Mauricio Gómez. Jenny Viviescas. Y en este debate virtual vamos a reflexionar sobre la importancia de la lengua materna en relación con la diversidad cultural y la lingüística. La intención de este espacio es analizar cómo la lingüística, la sociolingüística y la multiculturalidad nos permiten comprender mejor nuestra lengua. El objetivo del día de hoy es reflexionar sobre la lengua materna. ¿Por qué? Porque es a través de ellas que nosotros como personas construimos pensamientos, interpretamos la realidad y nos relacionamos con las otras culturas. Colombia es uno de los países más diversos y nosotros debemos aprender a reconocer y a valorar toda esta diversidad lingüística que podemos encontrar. El día de hoy daremos paso a mi compañera Jamie, que nos regalará aportes sobre la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Hola, buen día. Los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna los abordaré bajo la visión del escritor Eugenio Caseriu. Él dice que la estructura de la lengua es una ventana fundamental para entender el pensamiento y la comunicación humana. Las características básicas de lo que interpretamos del mundo provienen de la lengua materna, porque no solo refleja cómo organizamos nuestras ideas y pensamientos, sino que también facilita la interacción social y los intercambios de significados. Desde la perspectiva de Eugenio Caseriu, la lengua es un sistema de actos lingüísticos comunes en una comunidad. Estos actos lingüísticos se denominan isoglosas. Más adelante haré una ampliación de este término, en donde cada acto es una creación individual a la interacción con la sociedad. Esto quiere decir que el lenguaje no es solo un conjunto de signos, sino una dinámica en la que en él interactúa la experiencia individual con la realidad social. Y ahora voy a leer textualmente lo que dice Eugenio Caseriu. La lengua es un sistema de isoglosas, comprobado en una comunidad de hablantes. La realidad concreta del lenguaje es acto lingüístico, y un acto lingüístico es la creación de un acto singular que no se reproduce exactamente igual que el anterior. Voy a ampliar el concepto de la isoglosa. Entonces, un ejemplo sería, en algunas zonas dicen carro y en otras dicen coche. La línea que separa a estas zonas se llamaría una isoglosa. Otro ejemplo también puede ser, si en un lugar pronuncian con la S al final y en el otro lugar no, ahí también se puede decir que existe una isoglosa. Aquí se interviene entonces la culturalidad y la diversidad de la lengua materna. Bueno, aportando a lo que tú acabas de mencionar, quisiera dar un aporte con respecto a la isoglosa. Por ejemplo, en Neiva, a la papa, acá en Santander, nosotros llamamos a la papa rellena, pues a un relleno de papa, arroz y huevo. En Neiva, a esto se le dice pastel. Entonces, quizás en el momento en el que nosotros interactuemos con otras culturas o en otras ciudades, pues este tipo de pequeñas cosas pues pueden llegar a confundirnos. Pero es a través, digamos, de la lengua materna, del respeto por el otro, que nosotros podemos aprender acerca, ¿sí?, de lo que nosotros podemos encontrar en diferentes culturas. Bueno, en un segundo momento vamos a hablar sobre la función de la metalingüística, pensar y hablar sobre la lengua. En este espacio nos acompaña nuestro compañero Mauricio. Bueno, la función de la metalingüística nos lleva a pensar siempre y a hablar un idioma, siempre mejorando la capacidad de nuestro pensamiento crítico. Cuando nosotros podemos reflexionar sobre este lenguaje, podemos reconocer y preguntarnos el porqué de las estructuras lingüísticas y demás alteraciones contextuales que impactan la comunicación. Para las personas que de pronto no conozcan qué es una estructura lingüística, es un sistema de reglas y componentes que permiten que las palabras se combinen y formen unos significados, cuya función es transmitir, pues obviamente, su significado. Todo esto ayuda siempre al entendimiento de la diversidad cultural, fomentando siempre una sensibilidad y abriendo a otros puntos de vista a las diferentes culturas en las que nos encontramos diariamente. Reflexionar siempre sobre estos lenguajes mejora la conciencia lingüística porque nos permite a nosotros como hablantes identificar cómo las palabras y los conceptos y las diferentes estructuras gramaticales transmiten los diferentes valores culturales. Además a esto, cada una de las personas es pluricultural y siempre se va a mover entre diferentes culturas. Es allí donde siempre la metalingüística ayuda a reconocer estas influencias y podemos comprender
comprender las diferentes formas de codificar la realidad de cada uno. Aportando a lo que tú dices, cuando hablas de la pluriculturalidad, entiendo que es una convergencia de varias culturas en un lugar o una ciudad, y ahí se alimentan unas de otras. Entonces, para mí, el concepto, pues, está claro. Bueno, muchas gracias por sus aportes. En un tercer momento nos acompaña nuestra compañera Jenny Fernanda, quien nos hablará sobre la lengua como construcción social. Bueno, siguiendo el aporte de mi compañero Mauricio, yo tomé como referencia a Lastra. Él menciona que la sociolingüística nos enseña algo esencial. La lengua y la sociedad están intrínsecamente unidas. Desde esta perspectiva, nuestra lengua es más que una herramienta de comunicación, es el puente por el que corre toda diversidad cultural. Lastra nos recuerda que la forma de hablar de una comunidad nunca es igual. Al contrario, está llena de tonos, variaciones lingüísticas como los dialectos o los sociolectos, que muestran fielmente nuestra estructura social, nuestro territorio e identidades culturales. Entender la diversidad es clave para promover la cohesión social y necesariamente en entornos multiculturales. La sociolingüística nos ayuda a ser más flexibles y tolerantes, al puntualizar que ninguna forma de hablar es por sí misma mejor que otra. Cuando se entiende este panorama social y cultural detrás de la diversidad en el habla, estamos dando un paso esencial para prevenir la discriminación. El estudio también nos lleva a preguntarnos sobre las dinámicas de poder. Y a lo largo de la historia hemos decidido que ciertas formas de hablar son correctas o elegantes, mientras que otras han sido aisladas e incluso olvidadas. Bueno, haciendo un aporte de lo que dice mi compañera, algo que se ve muy reflejado es cómo las diferentes partes o diferentes culturas pueden hablar, por lo menos en zonas rurales, cuando se refieren a ciertas palabras, por lo menos decir león, el unir estas dos vocales, muchos de ellos los omiten y lo pronuncian como una I, león, ¿sí? Inclusive hay otras palabras que de pronto ellos hacen, omiten eses o las alteran o hablan de pronto de una manera más rápida y está bien, no se trata de que porque ellos hablen de esta manera está mal, es básicamente respetar la cultura también de cada uno. Bueno, y en un último momento hablaré sobre la multiculturalidad y diversidad lingüística. Cuando nosotros hablamos de multiculturalidad, hablamos de la coexistencia de diversas culturas dentro de un mismo territorio. Y cuando hablamos de diversidad lingüística, hacemos referencia a la variedad de lenguas que existen en el mundo. Yo tomé como referencia a Oscar Laureda, 2009. Él analiza que la función de la metalingüística nos permite a nosotros como personas comprender mejor la manera en la que nosotros convivimos, comprendemos diferentes lenguas, culturas y las formas en las que nosotros entendemos el mundo. Nosotros en Colombia o en diferentes partes del mundo vivimos en sociedades plurales, en las que ¿qué? En las que se confluyen distintas culturas, múltiples lenguas. Esta diversidad nosotros que nos permite expresarnos, también nos permite entender los significados, los valores, las visiones del mundo. También debemos aprender nosotros y enseñar dentro de nuestras aulas de clases a comprender esa pluralidad. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para nosotros poder tener una convivencia respetuosa dentro de las aulas de clase. ¿Por qué? Porque debemos comprender y enseñar a nuestros alumnos que ninguna lengua es superior a otra, ni que ciertos acentos son incorrectos y que nosotros en cualquier lugar del mundo o en cualquier espacio podemos encontrar diferentes tipos de lenguas, diferentes refranes, y diferentes acentos, ¿cierto? Esto que nos permite a que haya una diversidad. Por eso nosotros, como futuros licenciados, debemos fortalecer esto para lograr una buena convivencia en las aulas de clase. Para reforzar de pronto el comentario de mi compañera, o más bien apoyarlo, porque sí es muy la lingüística en nuestro entorno académico, ya que en el momento de ejercer una licenciatura es importante para nosotros influir en nuestros estudiantes la multiculturalidad y el tema de la inclusión en cuanto a todos los aspectos. En este caso puede haber ejemplos de diferentes regionalidades o diferentes países que se unen en un mismo sitio como una o aula de clase o una ciudad. Y allí es donde participa la tolerancia, la cohesión social que nombraba la compañera Jenny. Entonces es un aporte significativo que yo respaldo y me parece también acertado.
Bueno, vamos a dar inicio a una propuesta pedagógica traída al día de hoy por nuestra compañera Jamie Tatiana. Bueno, la lengua materna no solo nos comunica, también transmite nuestra cultura, nuestros valores, nuestra forma de entender el mundo. Por eso vamos a comenzar con un ejemplo cercano a nosotros. O nosotros vamos a compartir una palabra, una experiencia o una palabra típica de su región o de su lengua materna, para poder entonces interactuar y poder allí, luego de esto, responder las preguntas que tenemos a continuación. Si quieren, voy a empezar. Yo soy de Bogotá y mi acento lo delata. He vivido en varias ciudades y en la que últimamente estoy es aquí en Bucaramanga y yo he encontrado varios acentos que, digamos, se, se estrellan contra mi forma de ser o mi forma de hablar. A veces he tomado el acento golpeado como si me estuvieran hablando de mal genio, pero ya al pasar el tiempo entendí que no, que eso hace parte de la cultura y de la forma de ser. También he vivido experiencias como que yo redondeo mucho para dar un argumento o para pedir un favor, mientras que acá son muy puntuales y hablan todo como al grano. Eso me parece bueno de este tipo de lengua, porque pues sí, es más práctico y no se enredan con tanto. Em, Palabras, sí, también el toche, no lo entendía hasta que pregunté y varias cositas. Entonces, esta sería mi experiencia en cuanto a la diversidad. Y aquí puedo pues también dar el ejemplo de mi lengua materna que se mezcla con la lengua de los que viven acá. Bueno, para complementar el comentario, Tatiana, nosotros acá en Santander tendemos a hablar de manera golpeada o a hablar de manera fuerte, pero el hecho de que nosotros hablemos quizás de esa manera no quiere decir, porque en muchas ocasiones nos han dicho, es que ustedes hablan como si estuvieran bravos, ¿sí? Pero el acento de nosotros es así. Por ejemplo, nosotros la palabra mano la utilizamos para decir, oye. Entonces, nosotros acá en Santander es muy común utilizar esa palabra para hacer referencia o hacer el llamado a alguien. Yo quiero compartir una palabra también que ilustra la diversidad lingüística en nuestro país, que es la palabra chamo. Cuando oímos la palabra chamo, la asociamos con una persona venezolana, nosotros las personas adultas, pero mi hijo cuando llegó del colegio me llegó hablando que chamo, que era eso, pero me dijo, hola chamo, tú sabes qué es eso, entonces le dije, chamo es un niño, es un joven, es un muchacho. Entonces, ¿qué pasa? Que acá en Colombia, cuando oímos ese término, a pesar de que es un regionalismo foráneo, en Colombia se ha convertido en un marcador de identidad y migración. Bueno, ahora yo quiero hacer mi aporte con la propuesta pedagógica que hizo mi compañera. Yo soy un santandereano, soy de Bucaramanga y actualmente vivo en una zona rural. Para mí fue un choque muy abrumante porque no llegaba a conocer muchas palabras que estaban en esta zona. Las personas de esta zona hablan muy rápido y una de las palabras que empezaban a decir frecuentemente era acotejen. Para muchos, más que todo en las zonas urbanas, no saben qué es acotejar, pero en las zonas rurales acotejar es básicamente reunir como recoja tal cosa, ¿sí? O por lo menos charapear o pañar. Pañar es la acción de recoger, ir al cultivo de café y recoger la pepa del café que está en esa mata, ¿sí? Entonces sería ese mi aporte que quería dar. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a responder, de acuerdo a la dinámica, unas preguntas. ¿Qué similitudes y diferencias encontramos en nuestras historias? Que pese a que cada uno siempre se pueden lograr una comunicación, pese a que sean diferentes palabras, diferentes tonos, diferentes cosas, siempre se logra una intención y es la intención de comunicarnos y entenderlas lo que quieren decirnos desde un principio, pese a que nos está diciendo en el código convencional que a lo mejor estamos acostumbrados. Muy bien. ¿Cómo influyen nuestras lenguas en la forma de ver el mundo? Bueno, yo digo que la lengua materna es una identidad cultural, una identidad cultural. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos refranes, expresiones, palabras que nosotros usamos diariamente y a través de ellos es que nosotros reflejamos la identidad, o sea, a través de esas, de la forma en la que nosotros hablamos y todo, una, otra persona puede identificar, digamos, la cultura en la que nosotros estamos inmersos. ¿Por qué? Porque esta es la manera, pues, en la que nosotros, digamos, entendemos la realidad o el contexto en el que nosotros estamos sumergidos, por decirlo así.
Muy de acuerdo. Y por último, ¿qué aprendimos sobre el respeto y la diversidad cultural? El respeto nace del reconocimiento metalingüístico. Opino que al reflexionar sobre las frases, dejamos de percibir la forma de hablar de otro como un error o tal vez que algo está mal, sino que comprendemos que cada variación es la expresión de una historia social. Y cumplimos con algo importante, que es la prevención de la discriminación lingüística. Bueno, y por último, vamos a dar paso a la conclusión, quien nos la regala el día de hoy, nuestro compañero Mauricio. Para terminar, nos queda claro que la lengua materna es el núcleo que le da forma a nuestra cultura e identidad. Vimos cada una de las diferentes disciplinas nos va aportando una pieza clave. La lingüística nos muestra la organización de nuestro pensamiento, la sociolingüística es la evidencia de su contexto social y las relaciones de poder. La función metalingüística nos proporciona siempre la capacidad para analizar críticamente. Como futuros docentes de lenguas extranjeras con énfasis en inglés, esta reflexión siempre se nos va a transformar en una misión para nosotros mismos, ya que debemos comprender que en nuestro salón de clases siempre va a haber una diversidad de formas en las que los estudiantes van a hablar. Y no se trata de que sean barreras, sino que es una herramienta poderosa de aprendizaje que debemos aprender a utilizar. Sin duda alguna, la lengua materna es la llave que siempre nos va a permitir entender a otras culturas desde la tolerancia y el respeto. Esta es la competencia que en este curso tiene como por objetivo que los estudiantes desarrollemos. Y ya, básicamente es esto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Este espacio fue de gran aprendizaje porque cada uno de nosotros hemos estado inmersos en diferentes culturas y el día de hoy aprendimos sobre cada una de las experiencias las cuales hemos vivido durante nuestros años. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.